Vamos a comenzar ahora con el trabajo práctico número 1. En particular vamos a hacer un repaso del análisis vectorial, que es la parte troncal o, digamos, la base de esta materia. ¿Cuáles son los objetivos de esta primera parte? Es repasar los distintos sistemas de coordenadas. Ya vamos a ver que podemos hacer las representaciones a través de más de un sistema de coordenadas, hacer algunos repasos de conceptos de álgebra vectorial, de cálculo utilizando magnitudes vectoriales, y por último vamos a aplicar vamos a dar algunos ejemplos que se aplican a la ejercitación, particularmente al trabajo práctico número 1, que es en el que estamos trabajando en este momento. La forma en que normalmente utilizamos y trabajamos las magnitudes vectoriales desde el punto de vista algebraico es descomponiendo las mismas en las proyecciones o los componentes que tenían en un sistema de referencia. Una forma de hacer alusión al sistema de referencia es a través de una dirección y un sentido de cada uno de los ejes, y esto lo podemos caracterizar a través de lo que denominamos vectores unitarios o versores, que en definitiva no dejan de ser vectores que, como característica de los mismos, tienen una dirección y un sentido, pero tienen la particularidad de que su magnitud es una unidad en el sistema de medición o de referencia que estemos utilizando. La caracterización de un sistema de referencia tiene que ver con estos vectores unitarios, que otra de las particularidades para poder definir como sistema de referencia es que tienen que ser perpendiculares entre sí, con lo cual las rectas de acción de dos de ellos se tienen que intersectar en un punto determinado, y el tercer vector va a tener una recta de acción que es perpendicular al plano que forman estas dos rectas. Recordemos que una recta la podemos definir por dos puntos. Si uno de estos puntos es común a otra recta, estos tres puntos definen un plano. Entonces el tercer eje es perpendicular a este plano. Y por otro lado, las operaciones algebraicas con vectores tienen ciertas particularidades debido a esta característica de que el vector no solamente tiene una magnitud, sino también una dirección y un sentido, que conviene repasarlas para poder hacer o refrescar un poco, digamos, esos conceptos para poderlos utilizar acá. Otra de las características que también vamos a repasar, o mejor dicho, en lo que nos vamos a poner de acuerdo, es en la nomenclatura. Cada vez que nos hagamos referencia, digamos, a una magnitud vectorial, la vamos a caracterizar con la letra en negrita y con un acento o sobrescrita con una flecha o una raya. Bien, esto hace referencia y diferencia de que esa magnitud o esa función es vectorial. Y como dijimos, lo vamos a poder descomponer en el caso de los sistemas de coordenadas en tres componentes, cada una de ellas acá denominada de forma genérica 1, 2 y 3, que van a tener como referencia un vector unitario. Ese vector unitario es el que nos va a dar la dirección y el sentido particular. La magnitud de esa componente del vector, y además, como vamos a ver más adelante, cada uno de estos sistemas de coordenadas tiene la particularidad de contar con un parámetro que lo individualiza frente a los demás. Entonces, para iniciar, digamos, la comprensión de este concepto y cómo los vamos a caracterizar los distintos sistemas de coordenadas, vamos a empezar por el más conocido, que es el sistema de tipo cartesiano. El sistema cartesiano, como hemos dicho, se compone de tres ejes, pero
con la condición de que estos tres ejes de referencias, que son perpendiculares entre sí, se intersectan en un único punto que se denomina origen. Entonces, acá vemos que el vector unitario que caracteriza al eje X, al eje Y y al eje Z pasan o tienen un origen común que es el origen de coordenadas. Si hacemos la representación de ese arco de ese arco, o ese segmento de arco, perdón, que podría ser una trayectoria o cualquiera en el espacio, y la expresamos en función de sus componentes, lo podemos expresar con las variaciones infinitesimales en cada uno de los ejes, y si comparamos la expresión general con la expresión particular para este sistema de coordenadas, vemos que los parámetros para ese sistema de coordenadas en particular equivalen en todos los casos a la unidad. Por lo tanto, no se representan ni no los vemos caracterizados de forma general. Cuando utilizamos otros sistemas de coordenadas, acá la cosa cambia. Lo que vamos a ver en este caso es un sistema de coordenadas que se denomina cilíndrico, y ya vamos a ver por qué esa denominación. ¿En qué se basa? Primero que nada es un punto de origen, respecto del cual vamos a referirnos, en principio, con un par de ejes, que son perpendiculares entre sí, y uno de los ejes va a estar contenido en un plano, en el cual vamos a medir la posición de la proyección de ese segmento de arco sobre ese plano, trazando una línea entre el origen y el origen de esa proyección. Y vamos a medir el ángulo. Vamos a medir también la distancia desde el origen hasta esa proyección, y esta forma de representación es la que normalmente conocemos como forma polar. Entonces, sobre un plano vamos a hacer una representación polar, y la representación para poder llevar del plano al espacio la vamos a hacer a través de un eje perpendicular a ese plano polar. Por eso es que la forma de representarlo, que es a través de un ángulo de revolución y un eje longitudinal, nos recuerda a la forma de caracterizar o de desarrollar un volumen cilíndrico o una superficie cilíndrica, de ahí el nombre. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando tenemos este segmento de arco de trayectoria, proyectamos el mismo sobre el plano, y esto nos va a dar, por un lado, una componente que va a ser o va a estar ubicada en la misma línea del vector posición a su origen. A ese vector posición lo vamos a caracterizar con un vector unitario, y su magnitud va a ser la distancia a la cual se encuentra el origen, el inicio, perdón, de ese segmento con respecto al punto de origen. Bien, a esa distancia la vamos a denominar con la letra ρ, por lo tanto al vector unitario lo denominamos U sub ρ. En el caso particular de digamos, la medición del ángulo de la coordenada polar, vamos a trazar un vector unitario siempre contenido en el plano polar y perpendicular a este vector posición, de tal manera que podemos desarrollar una proyección o una componente de la proyección en esta misma dirección. Vean que cada vez que cambia la posición de ese segmento de arco, va a cambiar la distancia y va a ir cambiando el ángulo. Y ese cambio, tanto en el vector posición en el plano polar como en el ángulo, van a estar representados por los cambios de dirección de los vectores unitarios, U sub ρ y U sub φ. En el caso particular de U sub ρ, como pasa por el origen, vemos que el parámetro correspondiente a ese eje, si lo representamos como hemos visto, es igual a la unidad. Sin embargo, el vector unitario que caracteriza el ángulo φ está desplazado respecto del origen y se encuentra ubicado a una distancia ρ. Por eso es que ese es el parámetro de referencia que vamos a utilizar. Y por último, la tercer componente es simplemente la proyección sobre el eje Z, que va a estar caracterizado por un vector unitario que pasa por el origen, y por lo tanto su parámetro de referencia va a ser igual a la unidad. Entonces acá vemos que
cada vez que los ejes representativos de un sistema de coordenadas pasan por el origen, su parámetro de referencia equivale a la unidad. En la medida en que estén desplazados del origen, tenemos que indicar ese desplazamiento a través de este parámetro característico de este sistema de referencia. Y esto nos lleva al tercer sistema de representación que vamos a utilizar, que es lo que denominamos sistema de coordenadas esférico. ¿En qué consiste? Por un lado, mantenemos este plano polar, pero en lugar de ya medir la distancia directamente, lo que hacemos es medir el vector posiciones desde el origen hasta el segmento de arco o el punto de referencia que estemos midiendo directamente, y lo vamos a denominar con la letra R. El vector unitario va a estar siempre ubicado en la misma dirección o en la recta que une el origen con el punto de referencia o el inicio de ese segmento de arco. Y, perdón, a ver, vamos a ir para atrás. Bien. Lo vamos a caracterizar a través de la evolución infinitesimal proyectada sobre esa recta y el vector unitario que caracteriza la posición. Como ese vector unitario pasa por el origen, su parámetro es igual a la unidad. Luego vamos a proyectar de la misma manera que hicimos en el sistema de tipo cilíndrico sobre un plano polar, y ahora la posición va a ser la proyección de ese vector R sobre el plano. En el caso, como vamos a medir el ángulo respecto de un eje perpendicular al de referencia del plano polar, como hicimos también anteriormente, ese valor va a ser R por el seno de θ. O sea, esa va a ser la distancia a la que se ubica el vector unitario φ, que era el que caracterizaba al ángulo de desplazamiento. Por eso es que en nuestras coordenadas el parámetro va a ser el valor de ese desplazamiento, o sea, R seno de θ. Y si observamos, entre la proyección del vector R y el vector R que forman un plano, este vector es perpendicular a ese plano. Entonces nos quedaría definir un tercer vector que tiene que ser perpendicular a ambos. Lo que vamos a hacer es, sobre el mismo plano definido por el vector R y su proyección, vamos a trazar un vector que a su vez sea perpendicular a algún lugar. O sea, el ángulo entre el vector U sub θ y el vector R es de 90 grados. Y como ambos están contenidos en el mismo plano, son a su vez perpendiculares al vector unitario que caracteriza el ángulo φ. Podemos hacer la proyección de este vector sobre esa recta de acción y nos va a dar que esa proyección está desplazada una distancia r respecto del origen. Por lo tanto, en la representación vectorial, en la componente correspondiente, el parámetro va a ser esa distancia de desplazamiento del origen, que es r. Una vez que tenemos determinado el sistema de coordenadas que vamos a utilizar, y esto va a depender, como vamos a ver más adelante, fuertemente de la geometría que tenga el problema, esto es, de cómo sean las distribuciones de las magnitudes vectoriales con las que vamos a estar trabajando, la elección correcta del sistema de coordenadas nos va a permitir simplificar el problema y quizás reducirlo a la expresión en una única coordenada en lugar de hacerlo en tres coordenadas, que digamos, simplemente hace un poco más complicado o engorroso los cálculos. Vamos a empezar por el álgebra vectorial, por la función más sencilla, que es una suma vectorial, lo que podemos expresar de esta manera, desarrollando ambos vectores
en sus componentes, simplemente lo que aplicamos es la propiedad asociativa de todas aquellas componentes que tengan la misma dirección y sentido, y como el parámetro es común a esa dirección en particular, lo podemos sacar fuera como un término común. Entonces, podemos decir que la suma vectorial es simplemente la suma de cada una de las componentes del vector. Generalizándolo para cualquier sistema de coordenadas en general, queda, digamos, definido de esta manera. En este caso, si quisiéramos sumar más de dos vectores este, al mismo tiempo. Bien, o sea, simplemente sumamos las componentes de cada una de sus, digamos, perdón, la magnitud o el módulo de cada una de sus componentes. Para determinar el módulo final, simplemente aplicamos esta resolución pitagórica, en donde el módulo del vector va a ser simplemente la sumatoria de los cuadrados de los módulos de las componentes. Bien, siguiendo con el tema, otra de las características de la álgebra vectorial es cuando esa magnitud vectorial es afectada por un factor de escala. Desde el punto de vista analítico, a esa magnitud o ese factor de escala lo denominamos escalar. Es una magnitud de tipo escalar, dado que no tiene o no representa ninguna dirección ni sentido. Aplicando, o sea, desarrollando el vector en sus componentes y aplicando la propiedad distributiva del escalar frente a cada una de las componentes del vector, vemos que el resultado corresponde a ampliar o escalar cada una de las componentes, o sea, multiplicar ese factor de escala o ese escalar por cada una de las componentes del vector. Por lo tanto, el módulo simplemente se ve afectado en ese factor de escala o en esa magnitud escalar. Cuando comenzamos a operar con las magnitudes vectoriales, y más que nada cuando las aplicamos fundamentalmente a representar fenómenos físicos, aparecen distintos tipos de manifestaciones de la interacción entre estas dos magnitudes vectoriales. Muchas de ellas tienen como resultado una magnitud de tipo escalar. O sea que el resultado del producto de dos magnitudes vectoriales puede dar como resultado una magnitud escalar. El ejemplo típico o clásico de la física es el trabajo, en donde lo puedo representar como el producto de una fuerza, que es una magnitud vectorial, por un desplazamiento, que también la puedo representar a través de una magnitud escalar, y el resultado es un cambio de energía, siendo la energía una magnitud escalar, dado que no le puedo asignar ni dirección ni sentido. Desarrollando estas expresiones en función de las componentes y aplicando la propiedad distributiva, obtengo todos estos términos de la expresión. Dada la definición del producto escalar, que corresponde al producto de los módulos por el coseno del ángulo que forman esos vectores entre sí, y aplicándolo a los vectores unitarios, vemos que el producto de dos vectores unitarios en la misma dirección nos da como resultado la unidad, dado que su magnitud es unitaria. Mientras que el producto entre vectores unitarios que son perpendiculares entre sí, nos da como resultado 0. O sea que de todos estos productos, todos aquellos que sean resultado del producto de dos vectores unitarios perpendiculares van a quedar anulados, con lo cual el resultado se reduce a esta expresión. En esta expresión, aparte de la caracterización que es general para cualquier sistema de referencia,
Observamos también que una de las propiedades que tiene el producto escalar es que los términos, los factores, mejor dicho, son conmutativos. O sea que yo puedo invertir el orden de la multiplicación sin que se vea afectado el resultado de la operación matemática. Otra de las aplicaciones del producto de vectores o de magnitudes vectoriales puede ser o dar como resultado una magnitud vectorial a su vez. Bien, por un lado tenemos que el producto, o mejor dicho, el módulo de ese producto, lo podemos expresar a través de esta expresión, o sea, que es el producto de los módulos por el seno, en este caso, del ángulo que forman entre sí. Por otro lado, si aplicando este concepto y aplicando la teoría del producto vectorial que me dice que el resultado es una magnitud vectorial, pero que tiene la particularidad de que es siempre perpendicular al plano que forman los dos vectores característicos del producto, cuando tengo dos magnitudes vectoriales en la misma dirección y sentido, si aplico el criterio del módulo, el resultado va a ser igual a 0. Pero si aplico el criterio de que el vector resultante es perpendicular al plano que forman los dos, entonces el producto de dos de sus vectores unitarios que son perpendiculares entre sí es equivalente a un tercer vector unitario perpendicular a ambos. Si hacemos este producto al revés, en realidad vemos que el resultado sí se altera o sí se modifica. Particularmente el resultado se modifica al invertir el orden del producto o el orden de los términos, se invierte 180 grados del resultado anterior. O sea, que en este caso el producto vectorial no es conmutativo. O sea, no se pueden invertir el orden del producto, porque el resultado es distinto. Bien, recordemos que una magnitud vectorial, un cambio de sentido, implica que el resultado es otro vector completamente diferente. ¿Cómo lo podemos resolver? Existen distintos métodos. El más sencillo quizás sea aplicar la distributiva de la misma manera que hicimos anteriormente, y aplicando el criterio de los vectores unitarios que habíamos visto podemos llegar al resultado. Otra de las formas es aplicar el método del determinante, que ustedes ya lo han visto, en donde ubicamos en la primera fila los vectores unitarios correspondientes a cada una de las magnitudes, de los vectores unitarios de cada uno de los del sistema de coordenadas correspondiente, y luego cada uno de los vectores. Una vez que realizamos el resultado del determinante, obtenemos esta expresión que vemos aquí abajo. Y esto es resultado de multiplicar, por ejemplo, uno de los métodos mnemotécnicos de resolver el determinante es el método de las diagonales. Bien, entonces, por ejemplo, tomamos como referencia al vector unitario 1, bien, y multiplicamos la diagonal principal, multiplicamos este elemento por el elemento que sigue en la diagonal, y luego tomamos la diagonal inversa, que sería este elemento por este elemento, pero precedido del signo negativo. Y después sacamos como factor común los parámetros de ese sistema de referencia. Entonces, este sería uno de los métodos para poder resolver ese producto vectorial. Como vamos a ver en el desarrollo de la materia, en algunos casos particulares y a los efectos de poder explicar el fenómeno físico o poder justificar, digamos, un desarrollo analítico que nos lleva, en definitiva, a contemplar, digamos, la explicación, la justificación del fenómeno físico, muchas veces tenemos que aplicar lo que denominamos producto mixto. En este caso particular, lo que tenemos es un producto vectorial, nos da como resultado un vector, y luego un producto escalar
de este vector con la resultante de este tercero. La forma de aplicarlo es a través de también el método del determinante, y el resultado lo podemos ver acá. En algunos casos, o sea, el resultado de esto en definitiva, como podemos observar, va a ser una magnitud escalar, debido a este resultado, ya que resolvemos la parte vectorial primero. Pero si en lugar de aplicar el producto escalar, aplicamos el producto vectorial, o sea, tenemos lo que se llama un producto doble, el desarrollo es un poquitito más complejo, pero en definitiva, digamos, desarrollándolo completamente, podemos llegar a explicar el producto de la siguiente manera. Bien, teniendo en cuenta que esto es el producto escalar. Bien, fíjense que los puntos en realidad están ubicados a distinta posición. Cuando lo dibujamos centralmente, nos referimos al producto escalar. Entonces, esto es un escalar multiplicado por un vector, con lo cual este término es un vector, y lo mismo aplica acá. O sea que este término es un vector, por eso puedo sumarlo, porque son dos magnitudes vectoriales, y el resultado es una magnitud vectorial propiamente dicha. Bueno,